Buenas noches. El coronel del ejército peruano, don Walter Gibaja Alcalde, se graduó en la Escuela Militar de Chorrillos en los años de 1978, perteneciendo a la Armada de Artillería. Tuvo una exitosa carrera militar hasta el año 2001, cuando fue invitado al retiro. Fue director general personal de despacho presidencial y edecán del presidente Alberto Fujimori. Se desempeñó como agregado militar adjunto en los Estados Unidos de Norteamérica y fue condecorado por el gobierno de dicho país con la medalla por servicios distinguidos. También ha recibido la medalla académica del Ejército, entre otras distinciones. Participó en la primera expedición científica del Perú a la región antártica y tiene una maestría en Defensa y Desarrollo Nacional realizada en los Centros de Altos Estudios Nacionales y un diplomado en Seguridad Nacional e Inteligencia realizado en la República China en Taiwán. Una vez en la situación militar de retiro, se sumó a la defensa de Alberto Fujimori, siendo secretario nacional de Prensa y Propaganda de la agrupación Sicumple. Posteriormente, ha sido coordinador general de la región Lima Centro y Oeste, Limaco, y coordinador nacional de las diversas regiones de Fuerza Popular. Es autor de los libros Obra y Verdad, Los años que vivimos el infierno, y el libro Perú-Ecuador, el largo camino hacia la paz. Muchas gracias, Omar. Walter, gracias por estar con nosotros en esta importante noche. Quedas en el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes en vísperas de una fecha tan importante como el 199 aniversario patrio, el 30º aniversario del inicio de la gestión presidencial de don Alberto Fujimori, que a la vez es el cumpleaños número 82 de nuestro líder histórico. Vamos a empezar esta jornada maratónica teniendo al reloj como peor enemigo. Trataré de abordar algunos de los muchos hitos históricos que nos dejó la gestión de los 10 años que cambiaron la historia del Perú, que nos permitió salir de la noche más oscura y nos devolvió a la senda del desarrollo, dentro de un marco de paz y estabilidad que brindó a sus sucesores la oportunidad de llevar al Perú hacia un destino mucho mejor, oportunidad que lamentablemente ha sido desaprovechada por dar prioridad a intereses ideológicos, corrupción y venganza política. Hace 30 años, el ingeniero Fujimori había heredado un desastre, como lo afirmó en el mensaje inaugural de su mandato. Perú vivía una terrible crisis económica que era vital solucionar. Si bien es cierto, los efectos de la hiperinflación empezaron a sentirse con el gobierno militar y con el arquitecto Fernando Belaúnde se hicieron muy graves, con la primera gestión de Alan García se alcanzaron niveles estratosféricos. Al año de 1990, la hiperinflación había llegado a 7.649.6. Con un acumulado en los 5 años de gobierno aprista de casi 2.200.000%. Increíble, según Carlos Boloña, fue más terrible aún que la misma guerra del Pacífico. 10 años después, al dejar el gobierno, la inflación era de 3.7, a pesar de sufrir los efectos de las crisis económicas de Rusia el año 97 y de China el año 98, así como los efectos del fenómeno de la corriente del Niño. Los gobiernos de los siguientes 20 años, como lo muestra el cuadro, no han tenido pesadillas con este problema.
Pero el desastre que vivimos entre el 85 y el 2000 y el 90 salvó para la historia la mala gestión del gobierno de Acción Popular. Fernando Belaúnde nos dejó una hiperinflación de 158.3%. ¿Se imaginan hoy una hiperinflación de tres dígitos? Pero la hiperinflación fue solo uno de los grandes problemas en materia económica. No fue el único. Recordemos que la Comunidad Financiera Internacional nos había declarado país inelegible por nuestra negativa a pagar la deuda externa. Es decir, no teníamos acceso a préstamos ni otros beneficios financieros y el Banco Central de Reserva no paraba de importar millones y millones de intis en lo que se conocía como la maquinita, que no hacía otra cosa que agudizar la gravísima crisis económica. El PBI peruano decreció en los gobiernos de Belaúnde y García, la década perdida, en menos 10%, a un ritmo de menos 1% anual. Para 1990 nos habíamos quedado sin reservas internacionales, con una inmensa deuda externa y con grandes pérdidas anuales generadas por las empresas del Estado, entre otros males. La primera drástica medida fue desembalsar los precios subsidiados por el Estado. La noche del 8 de agosto de 1990, el entonces ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció un tremendo shock económico que incrementó el precio de los combustibles, alimentos y otros. Este anuncio concluyó con la dramática expresión "que Dios nos ayude", y parece que fue escuchado. El siguiente paso, fue iniciar un proceso de venta de las empresas del Estado. Estas arrojaban cuantiosas pérdidas anuales, que solo en 1990 ascendieron a 3.047 millones de dólares. El rol empresarial del Estado fue prioridad durante el gobierno militar, que creó cientos de empresas estatales, pero fueron los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García que mantuvieron el status quo. No pudieron atraer la inversión privada, nacional ni extranjera. Convivieron con más de 200 empresas públicas deficientes y se beneficiaron de ellas, creando miles de puestos de trabajo innecesarios para sus simpatizantes y corrompieron la gestión empresarial. Era impostergable tomar medidas drásticas. Concluido el mandato de Alberto Fujimori, habían sido privatizadas muchas de estas empresas estatales, a cambio de lo cual el Tesoro Público recaudó 6.993 millones de dólares. Existen corrientes de opinión, mayormente de izquierda, que critican ácidamente esta decisión. Algunos dicen que fue un proceso muy rápido, que algunas fueron subvaluadas, que algunas eran aún rescatables, que se vendieron las joyas de la abuela. Pero lo cierto es que el Estado solucionó la gran carga pesada que ellas representaban en una situación de gravísima crisis económica. Obviamente, después de la guerra todos son generales. Por ejemplo, Aeroperú arrojaba pérdidas, pero era llamada la aerolínea de bandera. Quebró una vez privatizada y todas las iniciativas privadas en el sector no han podido crear una empresa de aviación rentable y también han quebrado. Han pasado 20 años y ningún gobierno se ha atrevido a relanzar una empresa estatal de aviación, cuando lo pudieran hacer mediante ley. Eso prueba pues que Toledo, García, Humala, PPK y Vizcarra coinciden en que el Estado debe limitarse a un rol de supervisor del mercado, como lo señala nuestra Constitución. Sin embargo,
Existe una leyenda urbana que Alberto Fujimori habría robado 6.000 de los 7.000 millones de dólares recaudados. El inventor de esta calumnia fue el ex procurador Pedro Gamarra, quien en diciembre del 2008, conociendo que se habían recaudado casi 7.000 millones y que de ellos se había realizado gasto social por más o menos 1.000 millones, determinó que la diferencia había sido robada. Para probar que se trata de una calumnia, utilizaremos el informe de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990 y el 2000. Este informe fue presentado el 2002 en el Congreso y la comisión fue presidida por el congresista comunista Javier Díez-Canseco. ¿Se imaginan el sesgo ideológico de la investigación? Sin embargo, nos dejó importantes datos. El referido informe confirma que se recaudaron 6.993 millones y que estos podrían utilizarse para contribuir a erradicar la pobreza y pacificar el país. Nos señala que 4.363 millones se destinaron al gasto público y que la diferencia, 2.630, se destinaron a transferencias y saldo. Es decir, no falta nada. También nos dice el informe que el gasto público se descomponía en 4 rubros. El rubro gasto social, donde estaba el Fondo Mi Vivienda con sus 1.500 millones. El rubro gastos para la defensa, con los que se compraron los MiG-29, los Sukhoi 25, los helicópteros Mi-17, entre otros. El rubro programas sociales de ministerios como la Presidencia y la Mujer, y el rubro pago de deuda externa, por los montos que se señalan en el cuadro. El rubro deuda externa está vinculado a la cancelación íntegra de la vieja deuda con Rusia por las compras hechas durante el gobierno militar a la desaparecida Unión Soviética, lo que fue una condición para vendernos 3 MiG-29 nuevos durante el conflicto con Ecuador. Esta fue una brillante operación financiera encubierta que veremos posteriormente y que redujo abismalmente lo que nominalmente se le debía a los rusos. A ver. Una parte se destinó al Fondo Nacional de Ahorro Público, FONAPU, con el fin de pagar 2 bonificaciones anuales a los ciudadanos de menores ingresos por concepto de pensión. Otra parte, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, también para dar sostenibilidad al sistema de pensionistas del Estado, que había sido afectado seriamente en la década anterior. La tercera parte fue transferida en 1999 al recientemente creado Fondo de Estabilidad Fiscal. Este fondo se utilizaría en caso de producirse un grave desequilibrio fiscal o un serio desastre natural. Al 31 de diciembre del 2019, este fondo ascendía a 5.500 millones de dólares. Y ha sido fundamental para hacer frente a la pandemia del coronavirus, según lo ha reconocido la actual ministra de Economía. Perfecto. Ok. En conclusión, no faltan ni siquiera $100. Nosotros pensamos que se puede no compartir la decisión de privatizar empresas públicas, pero de ahí a decir que casi todo lo recaudado fue robado, es una inaceptable infamia. Como hemos señalado, se invirtió en la defensa nacional con miras a pacificar el país en el frente externo e interno, poco más de $1.000 millones.
de los cuales 528 se destinaron a la compra de 21 aviones MiG y 18 Sukhoi 25, con los cuales se obtuvo la supremacía aérea sobre el Ecuador durante el último conflicto fronterizo iniciado en 1995. Con ello se consiguió el cierre de nuestra frontera norte y se solucionó definitivamente los problemas con el Ecuador. Quiero hacerles recuerdo que luego de los procesos de independencia del Reino de España, el mapa de América Latina no era como actualmente lo conocemos. Al norte del Perú, entre 1819 y 1831, existió la República de la Gran Colombia, que abarcaba los actuales territorios de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. En los años 1828 y 29, los peruanos tuvimos una guerra de límites con la Gran Colombia. Ellos pretendían arrebatarnos las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados. Con la separación de Ecuador de la Gran Colombia en 1830, ellos heredaron estas aspiraciones. Desde entonces, habíamos vivido peleando con los ecuatorianos, diplomáticamente y muchas veces llegando a las armas, hasta que en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, los problemas desataron una guerra que concluyó con victoria peruana y la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Lamentablemente, el remedio duró 8 años. Y en 1950 el Ecuador declaró inejecutable el protocolo, en 1960 lo desconoció y empezaron nuevamente los problemas a calentar la frontera. No voy a abundar en los detalles, pero fue un 26 de octubre de 1998 que finalmente, con la bendición del Papa Juan Pablo II, y gracias a la destacada participación de Brasil, Chile, Argentina y Estados Unidos, se firmó el Acta de Brasilia que confirmó la frontera señalada en el Protocolo de Río de Janeiro. Tuvieron que pasar 168 años y la gestión de 45 presidentes para alcanzar finalmente la paz entre dos países hermanos. ¿Qué beneficios nos ha traído la paz con el Ecuador? En primer lugar, desde 1998 no ha muerto peruano o ecuatoriano por arma empuñada por su vecino, lo cual es muy importante. Luego, económicamente, la balanza comercial entre ambos países pasó de 247 millones a 2.462 millones, un crecimiento de casi el 1000%. En lo geoestratégico, Ecuador pasó de ser el eterno aliado de Chile para convertirse en amigo real de nuestro país. En el tema de la frontera marítima, Chile tocó las puertas de Ecuador para fortalecer su posición frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y Ecuador le dio un portazo en la cara. Otro beneficio es que todos los años, desde 2007, se realizan los encuentros presidenciales y reuniones del Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que aborda los temas más importantes en las relaciones bilaterales de ambas naciones, que luego de pelearse 168 años, se dieron cuenta que era mejor caminar juntos hacia el desarrollo. En esas reuniones, García, Humala, PPK y Vizcarra han dicho que nuestras relaciones están mejor que nunca. Con Alberto Fujimori estuvieron peor que en los 57 años anteriores, pero finalmente se logró la paz. El costo de esta nueva relación fue más que todo un gesto de buena voluntad.
el Ecuador cuenta desde 1998 con 1 kilómetro cuadrado como propiedad privada. Está anotada en los registros públicos peruanos. Se ubica en la zona llamada Tiwinza. Esto quiere decir que no tienen soberanía en ese lugar. En los 22 años de paz, los ecuatorianos han ingresado a Tiwinza solo para retirar los cuerpos de sus soldados muertos. No existe ningún monumento ni se ha realizado ninguna ceremonia conmemorativa. Las operaciones de desminado de toda esa zona concluyeron en el 2018, luego de 20 años de trabajo, y la carrozable que debía unir Tiwinza con el Ecuador debe haber sido a la fecha devorada por la selva. Cuando dos países como Perú y Ecuador inician hostilidades bélicas, las Naciones Unidas imponen automáticamente una moratoria al comercio de armas. El Ecuador había incrementado significativamente su arsenal de guerra desde años antes para generar un conflicto focalizado en la cordillera del Cóndor, mientras que el Perú, abocado a sus problemas internos, fue sorprendido estratégicamente y recién entonces debió salir a comprar aviones de combate en el mercado negro, lo que nos hizo muy vulnerables a actos de corrupción y de vendedores inescrupulosos que se aprovecharon de la situación. Los 36 aviones que compramos a Bielorrusia en el 1996 no eran nuevos, nunca se negó. Habían sido overhaulados, es decir, puestos como nuevos, y estaban disponibles de manera inmediata. Otra oferta, como la rusa, ofrecía una flota de aviones nuevos a 40 millones cada nave, el triple de los bielorrusos, previo pago de la deuda rusa que ascendía a 1.228 millones de dólares. O sea, aparte de gastar en el avión, había que pagar 1.228 millones. Además, esas naves no estaban disponibles, iban a ser recién fabricadas, lo que tomaría entre 1 y 2 años. Finalmente se optó por las naves bielorrusas. Pero como la solución diplomática se dilató y la amenaza de una guerra total creció, no tuvimos otra alternativa que caer en manos de la Federación Rusa, que accedió a vendernos 3 MiG nuevos que tenían stock y extender el mantenimiento y repuestos para las naves bielorrusas, previo pago de la vieja deuda contraída durante el gobierno militar. ¿Existió corrupción? Sí, definitivamente existió. Montesinos fue sentenciado a 6 años de prisión. Además, 3 ministros fueron también sentenciados como cómplices por haber firmado los decretos secretos y no publicarlos en el peruano. Pero también hay inocentes que fueron vejados. El ingeniero Jorge Camet fue exculpado del proceso, pero los efectos de la persecución lo llevaron a un grave deterioro de su salud. Falleció un 29 de octubre del 2013, 3 días después de cumplirse 15 años de la firma del Acta de Brasilia. El ex canciller Francisco Tudela tiene una interesante posición sobre las consecuencias de haber comprado aviones a Bielorrusia. Él dice que la caída del presidente se debió a los Estados Unidos por haberle comprado en secreto los MiG-29 a Bielorrusia. Las empresas que fabricaban armas en los Estados Unidos se pusieron furiosas. Cuando el año 99 el presidente se lanzó contra el Plan Colombia, dice, selló su suerte y la del Perú. Dice Tudela, los norteamericanos sintieron sus intereses en la subregión directamente atacados y decidieron derrocarlo.
Pero al margen del acto de corrupción de Montesinos, la compra de 39 naves de combate definió el resultado de las conversaciones con Ecuador a favor de Perú. Los cazas MiG-29 son reconocidos mundialmente y fueron construidos por los soviéticos para enfrentar a su símil norteamericano, el poderoso F-16. A mi modo de ver, el accidente en Chiclayo el 13 de marzo del 2001 fue solo una parodia montada por la comisión investigadora presidida por David Weissman, quien llevó una gran delegación de periodistas a observar la forma como se destruía un avión de tecnología superior con la finalidad de afirmar que lo comprado era chatarra. Nunca se investigó penalmente ni políticamente el caso. El comandante Ricardo García no era solo un piloto de MiG-29, era el jefe del escuadrón de los MiG-29. Los técnicos de la Fuerza Aérea y de Rusia han coincidido que fue un error humano y nadie se explica las razones por las que el comandante García decidió salir a volar y mantenerse en el aire cuando la nave y los técnicos FAB le informaron que no debía hacerlo. Actualmente, 20 años después del gobierno de Alberto Fujimori, los MiG-29 y Sukhoi 25, junto con los Mirage 2000, constituyen la columna vertebral de la defensa del cielo del capitán José Abelardo Quiñones. Pero recuerdan que les dije que la deuda rusa ascendía a 1.228 millones. Bueno, el gobierno peruano, a través del ingeniero Camet, compró secretamente al Swiss Bank bonos rusos por un valor de $1.000 millones. El bono ruso se cotizaba en ese momento en 13 centavos de dólar. Es decir, el Perú le pagó al banco 130 millones y obtuvo bonos por $1.000 millones. Y con eso pagó la deuda rusa. Eso fue una jugada de lujo. Otro grave problema de aquellos años fue el narcotráfico. En los años 80 se inició el boom de la cocaína y desde el gobierno de Fernando Belaúnde se incrementaron exponencialmente las áreas cultivadas con arbustos de coca. Pocos recuerdan a Reinaldo Rivera Romero, diputado por Huánuco del partido gobernante, Acción Popular. Este señor en 1983 fue desaforado del Congreso de la República por sus estrechas vinculaciones con el narcotráfico. Cuando Belaúnde dejó el gobierno en 1985, también nos dejó 94.800 hectáreas sembradas con arbustos de coca, según los informes que anualmente elabora la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y la peruana de Vida. Cuando García dejó el gobierno, en el 90, nos habíamos convertido en el primer productor de hoja de coca del mundo, por encima de Colombia. Existían para entonces 121.300 hectáreas sembradas. Gracias a la que se llamó la doctrina Fujimori, el campesino dejó de ser considerado un criminal. Se modificó el Código Penal. A cambio, se comprometió a romper sus vínculos con el terrorismo y a acogerse al programa de cultivos alternativos que hasta hoy se aplica. Este programa fue parte del convenio antidrogas firmado con Estados Unidos en el año 91. Esto marcó un giro total en la lucha contra las drogas. Para la represión de las firmas locales y de los cárteles principalmente colombianos, se aplicó la interdicción aérea, que consistía en capturar
o derribar a las muchas avionetas que violaban hasta entonces nuestro espacio aéreo para recoger su ilícito cargamento. Esta interdicción se logró muchas veces con ayuda de los aviones radar AWACS de los Estados Unidos que nos brindaban información precisa. Por temas de tiempo no puedo extenderme demasiado, pero observarán que en el gobierno del presidente Fujimori se redujo en 64% las áreas cultivadas. Lamentablemente, este éxito se perdió con Toledo y García entre el 2001 y el 2011. Con Humala, es justo reconocerlo, se redujeron nuevamente estas áreas. Pero en el 2016, últimos meses del gobierno de Humala y primeros del gobierno de PPK, estas se incrementaron nuevamente en 3.000 hectáreas y el 2017 en 6.000 adicionales. Me preocupa mucho que en el último informe de Naciones Unidas se omita la información correspondiente al 2018, es decir, a la gestión Vizcarra. ¿No estaremos caminando hacia un nuevo boom de la coca en el Perú? Lejos de mejorar la doctrina Fujimori, sus enemigos crearon una serie de leyendas urbanas que muchos desinformados repiten sin mayor análisis. Por ejemplo, el 11 de noviembre del 2000, Carlos Escobar, hermano del narcotraficante Pablo Escobar, declaró que su hermano había donado en el año 89 y a través de Montesinos $1 millón para financiar la campaña de Alberto Fujimori. Casi de inmediato, la señora Higuchi, Susana Higuchi, ex esposa del presidente Fujimori y congresista del FIN, señaló que eso era completamente falso, pues a Montesinos lo conocieron recién el año 90, lo que fue ratificado por el sociólogo Francisco Loaiza, quien los presentó a Fujimori y a Montesinos un 22 de abril del año 90. Pero la declaración de Juan Carlos Escobar, hijo del finado narcotraficante, es más alarmante, pues involucró a la DEA en el intento de desprestigiar a Fujimori. ¿Recuerdan lo que decía Francisco Tudela? Bueno, Juan Carlos Escobar señaló que intentaron chantajearlo para que se exprese mal de Fujimori a cambio de una visa para huir hacia los Estados Unidos. También se ha afirmado que el avión presidencial era una especie de narcoavión. En 1996, el avión presidencial era un Boeing 373, que fue adquirido nuevo el año 94 y entró en servicio el año 95. En mayo del 96, la inteligencia de la Fuerza Aérea detectó que en el avión Douglas DC-8, que volaría llevando motores a Rusia, se había introducido clandestinamente un cargamento de droga. La Policía Aérea intervino, encontró 196 kilos de droga, solicitó la intervención de la DINANDRO y de la Fiscalía. El caso fue llevado a tribunales y los responsables fueron a prisión. Es cierto que el DC-8, antes de ser usado para transportar carga, estuvo al servicio del presidente de la República. Pero cuando ocurrieron los hechos, había sido reemplazado por el Boeing 373. 12 años después del final del gobierno del presidente Fujimori, en el 2012, el Poder Judicial exculpó a los generales de la FAP que habían sido investigados e incluso a Vladimiro Montesinos. Los exculpó de tener algún tipo de relación con la carga ilícita. Sobre Vaticano, el narcotraficante Vaticano,
veremos, él inició sus actividades delictivas el año 79 y para 1990 se había convertido en el mayor narcotraficante peruano. En el 91 se logró escapar de su inminente captura y en el 94 fue apresado y luego condenado a cadena perpetua. Pregunta: ¿cuál fue la mejor época de Vaticano? ¿Cuando se enriqueció y se convirtió en el mayor narcotraficante o cuando fue perseguido y terminó con cadena perpetua? Pero llegó el 2001 y la sentencia de Vaticano fue anulada y fue reducida a 22 años. Curiosamente, en enero del 2016, poco antes de la primera vuelta electoral, fue liberado y por primera vez acusó a Alberto Fujimori de estar involucrado en sus delitos. Hasta entonces, solo había señalado a Montesinos, relación que no descartamos, pero que no ha sido juzgada. A diferencia de otros partidos políticos que fueron gobierno o apoyaron a los gobiernos de turno, en el fujimorismo hemos hecho una seria autocrítica y hemos reconocido los errores que cometimos en la década de los 90. La figura nefasta de Vladimiro Montesinos y la red corrupta que tejió será una carga muy pesada que deberemos de llevar siempre, pero que no vamos a repetir en un nuevo gobierno. Los políticos que gobernaron en los siguientes años tuvieron la gran oportunidad de consolidar y explotar nuestros éxitos y de montar un gran sistema de control que redujera significativamente los actos de corrupción. Sin embargo, esto no ocurrió. El índice de percepción de la corrupción es básicamente el resultado de una encuesta de opinión sobre el estado de la corrupción en cada uno de los más o menos 180 países objeto del estudio. Lo realiza de forma anual la ONG Transparencia Internacional, organización muy alejada de los intereses del fujimorismo, por cierto. En el cuadro que ustedes observan están los resultados referidos al Perú, desde el año 2000 que concluyó el gobierno de Alberto Fujimori hasta el último informe disponible del año 2019, ya con Martín Vizcarra en el gobierno. Observarán que lejos de mejorar la situación, los gobiernos de Toledo, García, Humala, PPK y Vizcarra son percibidos como más corruptos. A nivel mundial, del puesto 41, hemos subido hasta el puesto 101, lo cual no es para nada un mérito. Este otro cuadro permite comparar solo a los países de la región con información entre el 99 y el 2019. Veremos que en el plano regional caímos del tercer puesto en el año 99 al séptimo puesto en el año 2019. Pero si resultara que Transparencia es una organización fujimorista, veamos un poco de información vinculada con el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia. El año 79, Odebrecht firma con el Perú su primer contrato para realizar obras fuera del Brasil, Charcani Quinto. Estábamos ingresando en la gravísima crisis de la que ya conversamos, por lo que no hubo más obras. Con la llegada de Fujimori y el inicio de la reactivación económica, también se inició una nueva etapa de construcción de obras de infraestructura. En esos días, mucho dinero aún no había. Bajar la inflación a solo un dígito nos tomó hasta el año 97, que llegamos a 6.5.
Y convertir la deuda externa en un problema menor nos tomó 6 años, luego de acordarse el plan Brady, que la redujo en poco más del 50%. Pregunta: ¿se imaginan lo que hubiera hecho Fujimori con la abundancia de dinero que existió entre el 2002 y el 2014, que se dispararon los precios de nuestros minerales? Pero algo se hizo con poco dinero. Odebrecht logró contratos con el Estado peruano durante el gobierno Fujimori para realizar 26 obras que sumaban 449 millones. Hasta que Odebrecht fue inhabilitado para participar en licitaciones, pues se le inició un proceso sancionador por incumplir contrato. Esta inhabilitación fue levantada escandalosamente por Alejandro Toledo y su ministro PPK, dando inicio a la mayor corrupción jamás registrada en Perú. A partir de Alejandro Toledo, los gobiernos, tanto central como regionales, hicieron cada vez negocios más grandes con Odebrecht. Y como es de conocimiento público, todos están sometidos a investigaciones y juicios por haber aceptado coimas. Fujimori no tiene ningún juicio ni indicio de ilícito por las obras realizadas por esa empresa brasileña. Solo basta revisar el informe del que ya habíamos hablado, que fue presidido por Javier Díaz-Canseco. Observen el cuadro que les muestro y saquen sus propias conclusiones. Época Fujimori, 26 obras, 449 millones de dólares. Época Toledo, 10 obras, 1.230 millones. Época García, 6 obras, 2.400 millones. Época Humala, 8 obras, 8.500 millones de dólares. Y no olvidemos a las chalinas verdes de Susana Villarán. Entre la campaña para que no la revoquen y la campaña para ser electa, recibió 10 millones de dólares solo de las empresas Odebrecht y otras. Las consecuencias las pagamos cada vez que cruzamos un peaje. Alberto Fujimori fue un presidente singular. Superó los graves problemas económicos del país, venció a 2 grupos terroristas, solucionó un problema fronterizo de 168 años, recibió la administración del primer productor del país, que era el primer productor de hoja de coca del mundo, se hizo cargo de un país con las carreteras destruidas, escasos colegios y otros males graves. Uno de ellos era el poco valor que nuestra sociedad machista le otorgaba a la mujer peruana. En la década Fujimori, 2 Martas, Marta Chávez y Marta Hildebrand, ocuparon la presidencia del Congreso de la República, algo sin precedentes en nuestra historia machista. Se estableció la cuota de género que obligó a los partidos políticos a incluir mujeres en las listas para elección popular hasta por lo menos 25%. Miles de mujeres fueron rescatadas del analfabetismo, éxito que fue premiado por las Naciones Unidas en 1996 con el premio Rey Sejong. Pero en el Perú, los problemas graves que padecían las mujeres eran innumerables, y uno de ellos era la mortalidad materna. En el Perú que recibió Fujimori, las mujeres entre los 15 y 49 años habían engendrado, en el caso de la mujer de la ciudad, entre 2 y 3 hijos, mientras que la mujer del campo, entre 6
y 7 hijos. Esta situación disparaba la tasa de mortalidad materna a niveles de espanto. 298 mujeres morían por cada 100.000 niños nacidos vivos. Solo superábamos a Bolivia y Haití en América Latina y el Caribe. Muchas muertes eran consecuencia de problemas de nuestro sistema de salud, otras propias de la gestante. La quinta causa de muerte era consecuencia de los 350.000 abortos clandestinos que se producían anualmente. Sin embargo, el gobierno de Fujimori no legalizó el aborto. Se concentró en impulsar las medidas preventivas. Pero la mortalidad materna era y sigue siendo un grave problema mundial. Por esa razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció 8 objetivos para ser cumplidos entre 1990 y el 2015. El objetivo del milenio número 5 tenía como una de sus metas reducir la tasa de mortalidad materna en 3/4 partes. Es decir, para el Perú serían alrededor de 75 por cada 100.000 nacimientos. Esta preocupación mundial se ve reflejada en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo que se realizó en El Cairo el año 94 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing el año 95. Frente a estas terribles cifras y los acuerdos internacionales, en la década de los 90 se duplicó el número de establecimientos de salud. De 3.163 pasamos a 6.210 puestos. Se quintuplicó el número de atenciones médicas de 4.400.000 a 20.400.000. Y en el año 96 se creó el Programa de Salud Reproductiva y de Planificación Familiar. A través de este programa se brindó, tanto a mujeres como a varones, información y acceso gratuito y voluntario a píldoras, inyecciones, condones, operaciones de ligadura de trompas y vasectomías. Para el año 2000 se da cobertura a aproximadamente 850.000 familias anuales. Las personas que deseaban evitar embarazos podían optar por cualquiera de los procedimientos que ofrecía la ciencia médica, sean temporales, como las píldoras, las inyecciones, la T de cobre. Estos procedimientos los optaron 87% de los casos. O podían tomar la otra alternativa, que eran procedimientos permanentes. La ligadura de trompas y la vasectomía fueron asumidas por el 13% de los casos. Para el final de su gobierno, según el INEI, habíamos reducido la fecundidad de la mujer rural de 6.6 a 4.8 hijos. Incrementado la esperanza de vida de la mujer de 68 a 71 años. Y se había reducido la mortalidad materna de 100 a 185 por cada 100.000 nacimientos aproximadamente. Casi 38% se había reducido. Si tenemos en cuenta que solo entre el año 96 y el 2000 nacieron aproximadamente 2.500.000 niños, se puede estimar que gracias a este programa, 4 años, se salvaron de morir unas 2.000 mujeres en ese periodo. Luego de la renuncia de Alberto Fujimori,
lamentablemente surgieron gravísimas denuncias. Se le acusó a él y a 3 ministros de salud de delitos contra la libertad individual, contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, coacción, contra la administración de justicia, asociación ilícita para delinquir y genocidio, en perjuicio, miren este numerazo, 300.000 mujeres que según ellos habrían sometidas forzosamente a ligaduras de trompas, con el propósito de desaparecer a todo un sector de la población. Posteriormente le hicieron una rebaja a 200.000 esterilizaciones forzadas. En realidad este programa nació condenado por un sector religioso que considera que los métodos naturales, no la ciencia, son la única opción para realizar el control de la natalidad. Los políticos denunciantes son religiosos fundamentalistas que lamentablemente han violado el 8º mandamiento de la ley de Dios, que dice: no darás falso testimonio ni mentirás. El programa fue acompañado casi desde el inicio por la Defensoría del Pueblo. Este estaba a cargo de Jorge Santiesteban de Noriega, a quien nadie podrá llamar fujimorista. La Defensoría elaboró periódicamente informes y presentó observaciones y recomendaciones al gobierno que normalmente eran aprobadas. Frente a la inmensa mentira de haber forzado la esterilización de 200 o 300.000 mujeres, el año 2001, Walter Albán, ya era el nuevo defensor del pueblo, señaló que no procedía a actuar penalmente contra Fujimori ni sus ministros. Agregó que no existía sustento para hablar de genocidio y concluía diciendo que podría haber una responsabilidad política, pero no penal. Es importante lo que opinó también la defensora de los derechos de la mujer, la doctora Rocío Villanueva. Ella dijo, con relación a las 217.447 AQB, operaciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria, 217.000, y miren las denuncias que estaban haciéndole, primero 300.000 esterilizadas a la fuerza, después 200.000. Ella dice, Rocío Villanueva dice, hemos investigado 157 casos donde no hubo consentimiento, pero de allí a decir que hubo 200.000 es un salto muy grande y no hay pruebas. Los informes 7, 27 y 69 de la Defensoría del Pueblo están en internet. Cualquiera de ustedes puede buscarlos. Yo los leí y consolidé cada dato. En algunos casos no se respetaron las 72 horas de reflexión. Es decir, desde que la mujer comunicaba o el varón comunicaban que se querían hacer una AQB, tenían que regresar 3 días después para ratificar su solicitud y recién entonces eran programados. Pero hubo casos que esto no se cumplió. Hubo también pacientes que fueron operadas sin su consentimiento. Hay casos de médicos que en plena cirugía veían que la mujer, si se volvía a embarazar, iba a morir. Y tomaban, podemos decir arbitrariamente, la decisión de esterilizarla. Actuaron de buena fe, pero sin consentimiento. Otros no fueron tan dramáticos, pero también en los informes aparecen 17 fallecidos, que eso es por debajo del promedio mundial, pero ahí se incluyen a 7 muertos que no tenían nada que ver con la AQB. Uno murió por intoxicación alcohólica, otro murió de infarto cerebral, otro de un aneurisma, meningitis, tuberculosis y hemorragia estomacal.
No tenía nada que hacer la CUBE. Además, agregan un muerto cuando el programa no estaba implementado. Eso ocurrió el año 95. Muchas quejas fueron por fallas administrativas. No se colocó la huella digital, el formato que se usó no estaba autorizado o había sido mal llenado. Pero ¿saben ustedes que el 52% del universo que figura en los informes, que son quejas que detectó la Defensoría del Pueblo, corresponden a los años 2001 y 2002? Es decir, a los gobiernos de Paniagua y Toledo. ¿Hubo casos de negligencia médica? Sí los hubo. Incluso causaron algunas muertes. Los médicos responsables fueron enjuiciados e incluso sentenciados por sus errores. Otros fueron absueltos. Pero tanto lo uno como lo otro corresponde al ámbito de la justicia penal. Transcurridos 20 años desde que se suprimió el programa, ninguno de los varios fiscales que han abierto investigación ha logrado formular denuncia y el caso ha sido archivado una y otra vez. Ha sido abierto normalmente en vísperas de elecciones y luego olvidado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como institución, no ha intervenido en este supuesto genocidio, a diferencia del caso Chavín de Guanta. A propósito, el año 2015 se sentenció a favor de nuestros comandos y se acabó la pesadilla. Lamentablemente, y volviendo al tema, miles de personas siguen repitiendo que se esterilizó a la fuerza 200.000, 300.000 e incluso muchas más mujeres. Entramos a recordar la forma como se solucionó el mayor de los graves problemas que sufrimos en la última década del milenio pasado: el terrorismo. No voy a mencionar la etapa 80-90 que corresponden a Belaúnde y García. En 1990 el Estado peruano estaba simplemente acorralado por dos grupos terroristas que asesinaban y destruían la maltrecha infraestructura nacional, agravando la crisis que se vivía. Para solucionar este desastre, Fujimori tomó la tan reclamada decisión política y estableció como objetivo político de su gobierno lograr la pacificación nacional, que se conduciría de manera integral. Es decir, todo el aparato estatal era responsable de contribuir a la pacificación. En segundo lugar, se debía lograr la participación de la población, que la población se sume al esfuerzo, colabore con el gobierno y abandone definitivamente la relación con los terroristas, aquellas poblaciones que las mantenían. Todo esto necesitaba un marco legal que lo complemente y un conjunto y un esfuerzo conjunto de los diversos órganos de inteligencia que hasta entonces habían trabajado desintegrados. Es así, el trabajo casi exclusivo de las Fuerzas Armadas y Policía recibió el apoyo decidido de otros sectores que asumieron un rol protagónico. Las carteras de transporte, salud, educación, FONCODES, INFE, el programa de alimentación PRONA, el COPOP, Cooperación Popular, tuvieron destacada participación, entre otras. Las Fuerzas Armadas, además de su trabajo de control territorial, sumaron sus batallones y compañías de ingenieros con flamantes máquinas adquiridas por el gobierno. Comunidades completamente abandonadas por el Estado y a merced del terrorismo vieron cambiar el paisaje de sus tierras con colegios que eran construidos y equipados, nuevas postas médicas, vacunación básica, caminos que los conectaban a carreteras, caminos con puentes, los camioncitos donados por el Japón, la luz eléctrica, el agua potable, el saneamiento
aunque sea en silos, se construyeron muchísimos silos. En los colegios se les brindaba alimentación, tenían seguro médico escolar, buzos, zapatos, inclusive hojotas. Las comunidades podían recibir ganado, semillas, fertilizantes, ver nuevos locales comunales con maquinaria básica como talleres, telares, muebles o losas deportivas. Para los que huyeron del terrorismo hacia las ciudades, se brindó todo lo necesario para que retornen a sus comunidades. Gracias a la presencia significativa del Estado, la población volvió a confiar en el sistema democrático. Con una nueva relación con la población, el gobierno pudo arriesgarse a entregar armas en forma masiva a los comités de autodefensa, que fueron organizados a través de las Fuerzas Armadas y se sumaron a la fuerza que finalmente derrotaría a los terroristas. En el año 97 existían casi 6.000 comités integrados por 380.000 ronderos armados con 16.000 escopetas. Prácticamente fue todo un ejército adicional incorporado al control territorial y con ello se le arrebató sus bases de apoyo y presencia en el campo. Es decir, con la participación organizada de la población, el terrorismo perdió el campo y se hizo vulnerable. Paralelamente, era necesario expulsar a los terroristas de las universidades. Es sabido que Sendero nació en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, y desde allí se extendió a otras casas de estudios, donde llegó a controlar los comedores y alojamientos universitarios y muchas federaciones estudiantiles, lo que le permitía captar a nuestros jóvenes amparados en la inviolabilidad del campus universitario. A los campus, las fuerzas del orden solo podían ingresar con autorización del rector y de un juez. Desde 1991 esto cambió. Las Fuerzas Armadas establecieron bases militares en las universidades más comprometidas, lo que obligó a los terroristas a abandonarlas y que las clases estudiantiles empezaran a dictarse con normalidad y sus integrantes, los jóvenes estudiantes, pudieran concluir sus carreras dentro de los tiempos normales. Con estas medidas, los terroristas perdieron el control de las universidades y se hicieron más vulnerables. Nuevas leyes se aplicaron sobre los penales. Sendero los llamaba luminosas trincheras de combate. Eran prácticamente zonas liberadas donde los terroristas realizaban su perfeccionamiento en lugar de arrepentirse por sus crímenes. Por ello, se crearon los penales de máxima seguridad, donde sus líderes eran aislados y purgaban de forma efectiva sus delitos. Con sus líderes aislados y los penales en orden, los terroristas perdieron el control sobre estos y se debilitaron y expusieron al trabajo de la inteligencia. Como vemos, el marco legal que se impuso en el gobierno de Alberto Fujimori permitió que progresivamente se tejiera la derrota definitiva del terror. Hasta antes de su gobierno, solo el 10% de terroristas detenidos eran sentenciados, lo que afectaba el trabajo sacrificado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La razón era que muchos jueces y fiscales eran amenazados e inclusive asesinados, como es el caso del juez Alberto Ruiz Trigoso, quien fue asesinado 48 horas después de sentenciar a 20 años al terrorista Osman Morote.
Era necesario, pues, establecer medidas excepcionales, como tipificar como traición a la patria los delitos cometidos por los líderes o autores de sus principales crímenes y someterlos al Código de Justicia Militar, donde eran enjuiciados por tribunales militares y jueces sin rostro que aplicaban sentencias tan duras como la cadena perpetua. Cuando el terrorismo estuvo derrotado, ya Aquí no después del tengo año audio, 2000, que leo nomás. estas sentencias fueron Ah, anuladas y se hicieron nuevos sí, juicios. sí, estoy en el objetivo de la pacificación nacional. Ahí vamos. ¿Ya? ¿Terminó? Se hicieron nuevos juicios, pero ya el terrorismo estaba derrotado. Para aquellos terroristas con menos responsabilidad que decidían abandonar su accionar delictivo, se dio la ley de arrepentimiento, a cambio de información veraz sobre otros involucrados. Esto ocasionó prácticamente el desbande del MRTA y de muchos senderistas. Pero como se detectó que existían casos de personas injustamente denunciadas, se creó primero una comisión que estuvo a cargo el padre Lancier y luego una comisión ad hoc a pedido del defensor del pueblo para que revise los casos donde había injusticia. Con estas medidas, los terroristas perdieron influencia en los tribunales de justicia y se inició el desbande. Complementariamente, se dieron otras medidas para modificar el proceder de las fuerzas del orden y evitar excesos. Se promulgó un nuevo Código Penal, donde aparece la figura de desaparición forzada de personas. Se autorizó el ingreso de fiscales y Cruz Roja a los centros de detención. Se creó el Consejo por la Paz. Se creó el Sistema Nacional de Derechos Humanos en todos los escalones de la Fuerza Armada y también en prefecturas, subprefecturas, gobernaciones, etc. Se incorporó de manera obligatoria la asignatura de Derechos Humanos en los cursos militares y policiales en todos sus niveles. Al final de su mandato, el terror había sido derrotado y el Estado había resultado victorioso. El esfuerzo y sacrificio de muchos peruanos había dado sus frutos. Gracias al GEIN de nuestra Policía Nacional, gracias a los comandos Chavín de Huántar, gracias a los comités de autodefensa, a dirigentes como María Elena Moyano, a nuestras Fuerzas Armadas y Policía en general, y a los funcionarios que se la jugaron por la paz, y sobre todo a Alberto Fujimori, que fue el arquitecto de esta victoria. Muchos nos preguntamos sobre lo que hubiera pasado si Alberto Fujimori no se presentaba para el periodo presidencial 2000 al 2005. Alejandro Toledo ya le daba las gracias por su trabajo y le pedía que se retirara para que él pudiera construir el segundo piso. Creo que todos lo recuerdan. Lo más probable es que Alberto Fujimori hubiera retornado al gobierno para el periodo 2005, 2010 y tal vez 2010, 2015, en pleno auge del precio de los minerales, en los cuales el Perú dispuso de miles de millones de dólares para invertir en infraestructura, en educación y sobre todo en salud. Los padecimientos que vivimos por el coronavirus hubieran sido muchísimo menores al contar con mejores centros de salud y equipos médicos. Habría menos gente pobre que se ve actualmente obligada a salir a las calles para ganarse su comida diaria, aún a costa de exponer su vida. Pero lamentablemente no fue así. Entre 1990 y el 2000, Fujimori había ganado 3 procesos electorales generales.
En el 90 derrotó al escritor Mario Vargas Llosa. En el 95, en la cúspide de su popularidad, solo necesitó una vuelta para derrotar al embajador Javier Pérez de Cuéllar. Y en el año 2000 derrotó a Alejandro Toledo por 49-87 en primera vuelta y casi 75% en la segunda. Pero en esta segunda vuelta, el sano y sagrado no participó. Desgraciadamente, luego de 10 años de gobierno, la red corrupta que había tejido Montesinos había evolucionado demasiado, tal como quedó demostrado al hacerse público un video donde el ex asesor sobornaba a un congresista del partido de Alejandro Toledo, Alberto Curi. Este estado de cosas afectaba grandemente la gobernabilidad del país. Ello ocasionó que Fujimori asumiera su responsabilidad política y el 16 de septiembre anunció su decisión de acortar su mandato, convocar a elecciones generales en las que él no participaría. Posteriormente, con carta del 19 de noviembre, renunció inmediatamente a la presidencia cuando se encontraba en el Japón. Fue un error político tener o mantener tanto tiempo al entonces asesor presidencial. Los errores políticos se pagan políticamente y Fujimori lo hizo, renunció. Sin embargo, es necesario difundir algo que es poco conocido sobre la conducta de Vladimiro Montesinos. Existe el video 1792 del 26 de noviembre de 1999, en donde se escucha al asesor, al ex asesor, alardear ante militares y civiles de su entorno sobre una conversación que había tenido con Fujimori, en la cual o sea Fujimori, le hablaba de los buenos resultados en las encuestas electorales. Pueden ustedes leerlo en el gráfico, donde dice que Fujimori no sabe cómo se encuentra tan bien como él cree. Los términos son tal cual está registrado en el Vladivideo, que forma parte del libro Vladimiro, conversando con el doctor de Luis Johanovich, que fue publicado el año 2002. Fujimori ni sabe cómo estamos manejándolo. Como le señalé, un 19 de noviembre, Fujimori tomó la decisión de renunciar a la presidencia cuando se encontraba en Japón y luego de participar de la reunión de la APEC realizada en el Sultanato de Brunei. Para materializar su renuncia formal, remitió a Lima una carta cuyo original se encuentra en el Archivo General del Congreso de la República. La carta fue recibida inicialmente por el secretario general de Palacio de Gobierno, quien la remitió adjunta a otra carta firmada por él y dirigida al oficial mayor, como se observa en la imagen. Podemos observar que tiene como fecha de recepción el 21 de noviembre, por el oficial mayor a las 3:30 de la tarde y luego por el presidente del Congreso, Valentín Paniagua en ese momento, a las 5 de la tarde. Les muestro una ampliación del texto de la carta que remitió el secretario general, a fin de remitirle el original de la carta de renuncia al cargo. Esta es la carta formal de renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia de la República. Está en el archivo del Congreso. Aquí hay una ampliación del texto de la carta.
Se podría preguntar por qué, si renunció el 19 de noviembre, la carta ingresa el 21. Pues porque el edecán que la transportaba llegó del Japón luego de viajar 34 horas y realizar 3 escalas. Sin embargo, ya la renuncia había trascendido por la delación del entonces primer ministro Federico Salas y las coordinaciones que había hecho el secretario general de la presidencia con el oficial mayor. Es decir, es falso que Alberto Fujimori renunciara por fax. Lo sustantivo es que renunció en Japón, pero lo que es falso es que lo haya hecho de una manera informal. Tan cierto es que no renunció por fax que el propio Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Museos, tuvo que reconocer que existió una renuncia formal y tuvo que ordenar que se modifique un mural que existía en el Museo de la Memoria, donde se señalaba que el expresidente renunció por fax. Este es parte del texto de esa carta del director general de museos, y este es un mérito de Jaime Salcedo, nuestro amigo fujimorista, que obtuvo estos documentos. Obviamente nuestros adversarios políticos pusieron el grito en el cielo y la noticia no ha tenido mayor difusión. Como sabemos, la carta no fue aceptada y el expresidente fue destituido en un proceso donde no tuvo oportunidad de defenderse o por lo menos acreditar un abogado defensor, con una votación que solo alcanzó la mayoría simple de 62 votos. Poco después, con Valentín Paniagua de Acción Popular como presidente de la República, se inició una gran cacería de brujas y calumnias. Una de las calumnias que más ha calado en la opinión pública es la que señala que Fujimori se habría llevado $1.000 millones en lingotes de oro y otros del Banco Central de Reserva. David Weissman lo afirmó un 22 de abril del 2001. Casi de inmediato, el 30 de abril, el Banco Central, organismo autónomo, publicó un comunicado rechazando tal afirmación. Les muestro una ampliación del texto del comunicado del BCR, donde se rechaza que exista algún faltante. Ni en esa época, ni 20 años hacia adelante, nadie le ha dado crédito a esta afirmación. No está en ningún informe que haya elaborado el Congreso, no fue llevado a tribunales y ninguna administración del Banco Central ha dado crédito a lo afirmado. $1.000 millones en lingotes de oro equivale a más o menos 25 toneladas de peso y se tendrían que acomodar en aproximadamente 300 maletas estándar. Un poco difícil lo que pensaba David Weissman. El Perú que nos dejó Alberto Fujimori. Vamos llegando al final de este viaje lleno de recuerdos. En el Perú que dejó Fujimori se habían erradicado enfermedades como el sarampión, el bocio y el cretinismo. Aunque parece que hay un rebrote en la Plaza de Armas. La vacunación básica cubría al 98% de nuestros niños. La tasa de mortalidad infantil bajó de 62 por cada 1.000 nacimientos a 39 por cada 1.000 nacimientos. Se redujo en casi 40%. Desde 1994 en el Perú ya no hay la terrible poliomielitis. En el Perú que dejó Fujimori
se habían construido 3.000 colegios a nivel nacional, Con su tecito, ¿no es cierto? Ya. donde el escolar recibió gratis su desayuno y sus libros, donde gracias a los programas del millón, los niños humildes recibieron 7.400.000 buzos, zapatillas, zapatos y hasta hojotas de manera gratuita, productos que eran elaborados por pequeños empresarios peruanos. No se traían de China, no se traían de otros países, era trabajo para los peruanos. Todos nuestros escolares contaban con un seguro médico integral, con la condición que los padres tenían que garantizar su asistencia al colegio y evitar su deserción. Esta era la verdadera enseñanza pública gratuita. En el Perú que dejó el chino, el 100% de los 70.000 kilómetros que formaban las carreteras de nuestra red vial se encontraban en buen estado. Se habían reconstruido o rehabilitado 58.800 kilómetros. En el 90, solo el 3% de los 70.000 kilómetros se encontraban en buen estado y el 10% en regular estado. El proyecto de caminos rurales construyó o rehabilitó 20.000 kilómetros de caminos vecinales, carreteras primarias y secundarias en 12 de los departamentos más aislados. Estos caminos conectaron pueblos y comunidades hasta entonces casi aislados de las principales ciudades. Y los camioncitos donados por Japón se convirtieron en parte del paisaje rural. Viajar de Lima a Ayacucho, por ejemplo, dejó de tomar aproximadamente 23 horas y se realiza entre 8 y 9 horas. En el Perú, que dejó Fujimori, nuestras reservas internacionales habían iniciado su despegue. De haber sido negativas en menos 300 millones en marzo del 90, superaron los 10.000 millones y actualmente oscilan entre 60 y 70.000 millones de dólares hasta antes de la pandemia del coronavirus. Las reformas económicas y la pacificación habían atraído a cientos de inversionistas y de tener solo 41 millones como flujo de inversión extranjera directa, al final del gobierno de Fujimori teníamos 1.812 millones, crecimiento de 4.419%. Todo estaba económica y socialmente listo para el gran boom minero, que se vivió entre el 2002 y el 2014, del que se beneficiaron los gobiernos de Toledo, García y Humala. El gas de Camisea había dejado su sueño de 20 años desde que fue descubierto y bloqueado por los políticos de izquierda. Los contratos para su explotación quedaron listos para iniciarse en un proyecto que se sumaría al desarrollo nacional. Lamentablemente, en los siguientes años, la corrupción se apoderó de estos proyectos. En el Perú que nos dejó Fujimori, los más grandes mercados internacionales, como la APEC, se abrieron a nuestro país, que pasó de ser el país cabeceador, por no pagar sus deudas, para convertirse en la nueva estrella regional. La tremenda deuda externa, luego de varias gestiones, nos tomó hasta 6 años, finalmente se redujo en casi 51% gracias al Plan Brady. Desde entonces, los peruanos no hemos tenido que preocuparnos en deuda externa hasta que llegó Martín Vizcarra. Fujimori nos dejó un Perú
que era visitado al final de su gestión por cerca de 1 millón de turistas, que se sumaron a los escasos 317.000 valientes que se atrevieron a visitarnos en el año 90. Hasta antes de la pandemia ya nos acercábamos a los 4 millones de turistas. Un país pacificado y con tanta variedad turística es atractivo para todo el mundo y genera ingresos importantes al Estado. Con tantos sectores prósperos, la producción nacional dejó de ser negativa como en la década perdida y alcanzó valores positivos de hasta 12.3% de crecimiento obtenido en el año 94. Y con un promedio para toda la década de 3.9, afectado, obviamente, por la pobre situación de los duros primeros años y los efectos de las crisis asiática y rusa de los últimos años, donde además enfrentamos los daños causados por la corriente del Niño. Fue precisamente en estos desastres naturales donde se veía la madera de Alberto Fujimori. Los peruanos teníamos la seguridad que luego de un sismo o la caída de un huaico, llegaría el mismo presidente de la República a inspeccionar, llevando ayuda y soluciones inmediatas. La epidemia del cólera del año 91, enero del 91, nos dejó una durísima lección. Se requería una inmensa inversión en agua y desagüe. Al final del gobierno de Fujimori, 1 millón de hogares habían recibido los beneficios de estos servicios. Solo el 22.3% de los peruanos que vivían en las áreas rurales tenía agua potable. Y un increíble 6% tenían servicio de saneamiento. En el 2000, agua potable había en el 51% de hogares y el saneamiento se había elevado al 40%. Y eran tiempos donde el dinero aún era escaso. Vamos a omitir el drama que vivíamos todos los peruanos por la constante falta de luz eléctrica generada por los apagones terroristas. En 1990 existía un 47.2, casi la mitad de peruanos, que se alumbraban diariamente con lámparas de querosene, velas o mecheros, y se enteraban de los sucesos del mundo o escuchaban su música a través de radios a pilas. En el Perú que dejó Fujimori, se habían realizado millonarias inversiones, tanto públicas como privadas, para cambiar esta triste realidad. En tiempos de poco dinero, se invirtió solo entre el 95 y el 2000 la suma, 5 años, la suma de 3.400 millones de dólares en ese sector. Con Toledo, por ejemplo, en 5 años se invirtieron 1.500 millones y Toledo tuvo plata como cancha. Se inauguraron numerosas centrales y mini centrales hidroeléctricas y térmicas. Pasamos de 9.100 kilómetros de líneas de transmisión de energía eléctrica a 13.700, más de 4.000 kilómetros adicionales. Toledo aportó en su gobierno 1.000 kilómetros más. Y él sí que tuvo mucho dinero. En el Perú que dejó Fujimori se había concluido con el sistema eléctrico interconectado nacional. Entre el 95 y el 2000, 3.5 millones de peruanos adicionales recibían los beneficios de la luz eléctrica por primera vez. Hoy, esta videoconferencia es posible gracias a los avances tecnológicos del Perú y el conocimiento de los participantes. Pues el despegue de esta posibilidad se inició el año 94 con la privatización de las estatales
Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú, en la que fue la quinta mayor transacción realizada en el mundo por 2.002 millones de dólares. En el Perú que nos dejó Fujimori dejó de ser necesario esperar años para contar con un teléfono público o comprar fichas RIN para usar un teléfono público. Existen actualmente en el mercado varias empresas proveedoras de diversos servicios. Ya han pasado 20 años y las gestiones de Paniagua, Toledo, García, Humala, PPK y actualmente Vizcarra para regular lo que hubiera sido necesario regular. En los 10 años que cambiaron la historia, se hicieron cientos de cosas muy buenas y buenas. Como cualquier obra humana, Fujimori no estuvo exento de errores o de cosas que podrían haberse hecho mejor. Su mayor error político, pienso yo, fue haber tenido a su lado al corrupto Vladimiro Montesinos, que finalmente manchó su gestión. Pero es indudable que la factura que está pagando en prisión se debe a la decisión de disolver el Congreso de la República el año 92. La izquierda peruana no le va a perdonar jamás haber destruido su proyecto político y habernos brindado una nueva constitución que nos permitió salir del oscuro abismo donde nos encontrábamos. La decisión del 5 de abril fue dramática. Se rompió el orden constitucional, es cierto, aunque este se recuperó rápidamente con la elección del CCD, Congreso Constituyente Democrático. Pero fue una decisión necesaria y, como dijo Keiko Fujimori, irrepetible. Sin embargo, otro mandatario, en una situación totalmente diferente, optó por cerrar nuevamente el Congreso de la República, apoyado fundamentalmente por la izquierda que nuevamente se ha posicionado en diferentes organismos del Estado, particularmente en el Ejecutivo. Pienso que el 5 de abril de 1992 no se debe celebrar, se debe conmemorar. Por respeto a los peruanos que sufrimos la hiperinflación, los coches bomba, los asesinatos terroristas, la carestía de alimentos, de combustibles, por aquella infernal situación que obligó a Alberto Fujimori a tomar medidas tan extremas. Me sumé al fujimorismo luego de pasar al retiro. En esos primeros años luchamos por Fujimori presidente. Lo queríamos de presidente nuevamente. Pero ese deseo no se hizo realidad. Luego exigíamos justicia para Fujimori. Pero luego de tantos años de injusta carcelería, no es posible hablar de justicia. En lo personal, clamo por reivindicar el nombre del hombre que salvó al Perú. Que lo que he expuesto esta noche los haga reflexionar sobre sumarse a ese clamor o apagar sus computadoras y seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido. Alberto Fujimori merece, por lo menos, pasar su vejez en casa al lado de sus hijos y nietos. Los 10 años que cambiaron la historia son mérito más que suficiente para atender ese deseo. Gracias, don Alberto Fujimori. Fuerte abrazo por el día de su 82º aniversario y por los 30 años que inició su trabajo para cambiar la historia del Perú. Muchas gracias.